Es hora de tomarnos un cafecito con Dios. Muy buenos días, iglesia, Dios los bendiga. En esta mañana quiero que me acompañe a que nos tomemos este delicioso cafecito con nuestro amado Dios. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este amanecer, gracias por este nuevo día, gracias por la vida. Gracias, Señor, por tu misericordia que son nuevas en esta mañana. Señor, colocamos este día en tus manos y te pedimos, Señor, que seas tú delante de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición traer el mensaje de Dios. Y hoy quiero hablar de un relato muy conocido por todos y es el relato de Daniel y el foso de los leones. Y podemos ver este relato en el libro de Daniel, capítulo 6. Vemos cómo este varón pudo salir invicto de la muerte gracias a la fidelidad a Dios. Y cuando hablo fidelidad, hago referencia a que él no tomó a otros dioses para adorar, ¿sí? No desvió su mirada, ni siquiera obligado. Fue un varón consagrado a Dios. Imagínense que dice la palabra que oraba 3 veces al día. Esa relación con Dios lo puso en cargo de eminencia y lo libró de la maldad del hombre. Amén. ¿Quién era Daniel? Pues Daniel era expatriado, ¿verdad? Era un varón que fue desterrado de su tierra y estaba en Babilonia, ¿verdad? Hacía parte de la corte. Permaneció fiel a Dios en toda su conducta y se mantuvo al margen de esas celebraciones reales. ¿Por qué estuvo al margen? ¿Por qué estuvo retirado? Porque esas celebraciones eran celebraciones paganas. Fíjese que ni siquiera un edicto de muerte logró que Daniel se apartara de Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Dios permitió que este rey, el rey Darío, notase las cualidades de este varón y le confiara altas responsabilidades en la corte. Y dice la historia que el rey Darío decidió nombrar a 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas labores del reino. Pero al frente colocó a 3 supervisores para que vigilaran la administración de esos gobernadores, ¿sí? Fiscalizaran. Y uno de esos supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los demás. Había una gracia especial en Daniel en comparación de los otros, ¿verdad? Definitivamente Dios le había dado una gracia especial, pero era porque Daniel permaneció fiel, ¿sí? ¿Qué pasó con sus colegas, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo? Se llenaron de celo y comenzaron a buscar un motivo para acusarlo, ¿verdad? Todos sabemos que cuando se está haciendo las cosas bien, cuando uno está haciendo las cosas bien, se levantan enemigos para hacernos caer, ¿sí? Todo árbol que da buen fruto, pues le tiran piedra, y esto fue lo que pasó con este varón. Pero ellos conocían las costumbres de Daniel y convencieron al rey, ¿verdad?, para sacar una ley, ¿sí?, para que en el reino se prohibiera durante un mes hacer oración a otro Dios que no fuera el rey. Y la amenaza era que el que no lo hiciera iba a parar al foso de los leones para ser devorado por los leones, ¿sí? ¿Qué haría Daniel o qué haría usted, mi apreciado hermano, en esos momentos? ¿Verdad? ¿Buscaría una escapatoria? ¿O correría a convencer al rey de lo contrario? ¿O buscaría ayuda humana? Pero la actitud de Daniel fue diferente, ¿sí? Él lo que hizo fue ponerse a orar y dejar que sea la voluntad de Dios que actuara en medio de esta situación. Amén. Y quiero que usted me acompañe en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra:
cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Maravilloso, ¿verdad? En este versículo vemos 3 acciones de Daniel. Daniel se arrodillaba, Daniel oraba y daba gracias, ¿sí? Aquí se nota un Daniel tranquilo, confiado en Dios, ¿verdad? Para él la oración no era un deber religioso, ni una recitación automática. La oración para Daniel era su vida, era la fuente de su fuerza. Sin ella no podía asumir las responsabilidades. Daniel oró como de costumbre, sin esconderse de nadie. Dice la palabra que él abrió sus ventanas a pesar del edicto, ¿verdad? Él conocía al Dios a quien le oraba y se encomendó a él. No había otra manera de solucionar tremendo conflicto. Sus enemigos quisieron, lo prendieron, lo echaron al foso de los leones, y todos sabemos que Dios, ¿verdad?, velaba por Daniel, ¿verdad? Lo ayudó en medio de esa circunstancia, en el peligro de muerte, ¿verdad? Y todos conocemos este final feliz, que los leones no le hicieron ningún daño, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey? El rey lo sacó del foso, y lo que pasó allí fue extraordinario, ¿verdad? El rey reconoció la grandeza del Dios de Daniel, la grandeza de tu Dios y de mi Dios, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y los enemigos fueron confundidos, ¿verdad? Pero fue la fidelidad de Dios, la fidelidad de Daniel, que permitió que Dios se glorificara en medio de las circunstancias. Yo te quiero decir, iglesia, la oración debe ser parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? La oración debe ser nuestra prioridad, ¿sí? Tratemos de no privarnos de estos preciosos momentos. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces. ¿Cuántas veces entramos a la presencia de Dios durante el día? En la mañana, en la noche, 2 veces, quizás 3, quizás 1. ¿Qué relación tenemos con Dios, pero diaria, verdad? Como Daniel, oremos, cueste lo que cueste, porque siempre vamos a salir ganando. Es necesario recurrir a la oración, pero no como un último recurso en una situación difícil, sino como un hábito diario, ¿verdad?, que debe formarse en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y recordemos que la oración es el canal por medio en el cual nosotros podemos elevar nuestras necesidades a Dios, para que éstas sean escuchadas, ¿verdad?, para que sean tomadas en cuenta. Y solo Él es el único que puede solucionarlo, ¿sí? Así que orar es hablar con Dios en todo momento, y tenemos ese gran privilegio que el Señor está allí escuchando. Mis hermanos, Dios me los bendiga, y le damos gracias a Dios por este tiempo, y le decimos: Señor, gracias, y te entregamos este día, Señor, y danos, Señor Padre, cada día, Señor, ese corazón dispuesto, Padre, para orar, para buscar de ti, Señor, permanentemente. Bendito y alabado sea el Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga.